Café Jurídico, episodio 109. Muy buenas tardes, hola de nuevo, ya estamos en el Ecuador del mes, jueves día 15 de abril. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. Comenzamos, bienvenida María Ángeles, ¿qué novedades nos cuentas? Muy buenas tardes, Juanma, muy buenas tardes a todos. Estamos de nuevo un día más por aquí para traeros las novedades legislativas que se han ido produciendo en el último mes. Seguimos en un no parar, sobre todo porque tenemos muchísimas disposiciones relativas con la situación pandémica que vivimos derivadas del COVID-19. Como siempre os digo, me es imposible trasladaros todo lo que se publica en los boletines oficiales, por lo que si consideráis necesario tratar alguna cuestión en concreto, siempre podéis dejarnos comentarios al respecto. Estaremos encantados de hablar sobre ello. Y bueno, una vez dicho esto, si te parece, Juanma, ¿comenzamos? Claro que sí, pero antes, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, María Ángeles, comenzamos cuando digas. En primer lugar, la Ley 1/2021 de 24 de marzo de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Esta ley adopta una serie de medidas destinadas al mantenimiento y adaptación de los servicios de asistencia integral y protección, estableciendo medidas organizativas para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios destinados a la protección, así como la adaptación de las modalidades de prestación de los mismos para hacer frente a la situación de emergencia derivadas del COVID-19. Su articulado va destinado a asegurar el funcionamiento de los servicios de asistencia y protección integral de las víctimas de violencia de género en el marco del estado de alarma. Asimismo, con esta ley se prevé la excepción de la aplicación de la regla sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre para los fondos destinados a la financiación del Pacto de Estado contra la violencia de género, con el objetivo de asegurar la implementación y prestación continuada durante los 5 años de vigencia del Pacto de Estado de los servicios de asistencia y protección de las víctimas de violencia de género. Se habilita la financiación de los servicios puestos en marcha por las comunidades autónomas para hacer frente a las necesidades en materia de violencia de género derivadas de la declaración del estado de alarma y también pretende garantizar una atención integral a víctimas de tratas con fines de explotación sexual. Las administraciones públicas competentes deberán de adoptar las medidas necesarias para garantizar la prestación de los servicios de información y asesoramiento jurídico 24 horas, telefónica y en línea dirigidos a las víctimas de violencia de género, que deben ser inclusivos y accesibles con las mismas características que los que se venían prestando con anterioridad a la declaración del estado de alarma, y en su caso adaptando su prestación a las necesidades excepcionales derivadas de este. Por otro lado, deben de tenerse también en cuenta otras circunstancias excepcionales como la situación de permanencia domiciliaria, las limitaciones adicionales de las víctimas debido a alguna discapacidad o a las dificultades de acceso a los recursos, especialmente en el ámbito rural, por lo que deberán prever alternativas a la atención telefónica, ofreciendo servicio a través de medios como la mensajería instantánea para la asistencia psicológica o la alerta con geolocalización para la comunicación de emergencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se adoptarán medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento y prestación del servicio integral, incluido el servicio de puesta a disposición, instalación y mantenimiento de equipos de dispositivos telemáticos, del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación. Se garantizará la protección de las víctimas y el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas contra hombres denunciados o condenados por delitos relacionados con la violencia de género y se podrán dictar instrucciones necesarias a las empresas prestadoras de los servicios. Además, se debe de dar una mayor protección y atención a las víctimas de trata con fines de explotación sexual que se hayan detectado durante el confinamiento, facilitándose alojamiento alternativo y asistencia sanitaria y social a las víctimas que hayan contraído COVID-19.
procediéndose a aumentar la vigilancia a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los lugares donde se ejerza este tipo de violencia. A pesar de las circunstancias actuales, las administraciones públicas deberán de garantizar el normal funcionamiento de los centros de emergencias, centros de acogidas, pisos tutelados y alojamientos seguros para las víctimas de violencia de género, explotación sexual y trata. Además, se establece que se podrá disponer del uso de los establecimientos de alojamiento turístico a los que se refiere la Orden 277/2020 de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. Entonces, con esta ley lo que se pretende es garantizar que la prestación de los servicios de asistencia social integral a las víctimas consistentes en orientación jurídica, psicológica y social sean considerados como servicios esenciales, ¿no? Exacto, Juanma. Concretamente, los artículos 2 a 5 tendrán la consideración de servicios esenciales con los efectos previstos en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitarias ocasionadas por el COVID-19. ¿Con esta ley se recoge la opción de introducir campañas de concienciación en medios de comunicación? Correcto, tanto en aquellas de titularidad pública como privadas, para prevenir con ello los impactos que el aislamiento domiciliario pueda tener en el incremento de casos de violencia de género y facilitar el acceso de las víctimas a los servicios de asistencia social integral, así como la sensibilización de su entorno social y familiar. Vale, ¿cuándo entra o ha entrado en vigor? Pues el día 25 de marzo, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Orden del Ministerio de Hacienda 320/2021 de 6 de abril, por la que se establece un fraccionamiento extraordinario para el pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, para beneficiarios durante el año 2020 de prestaciones vinculadas a expedientes de regulación temporal de empleo. Se articula este mecanismo extraordinario del fraccionamiento del pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del IRPF del ejercicio 2020 a trabajadores por cuenta ajena afectados por un expediente de regulación temporal de empleo. Básicamente, lo que se pretende con esta orden es establecer un diseño que se acomode al importe resultante de la autoliquidación presentada, siendo totalmente optativo para el contribuyente solicitar o no el fraccionamiento. Con ello, se quiere aminorar en cierta medida el impacto de la pandemia en relación al cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos. ¿Puedes indicarnos cuáles son los requisitos básicos para acogerse a esta modalidad de fraccionamiento extraordinario? La condición básica que se exige para poder acceder a esta fórmula de pago es que el obligado tributario haya sido incluido durante el periodo impositivo 2020 en un expediente de regulación temporal de empleo, habiendo recibido alguna prestación por ese motivo y durante ese periodo, debido a las circunstancias que afectan al cálculo de las retenciones sobre rendimientos de trabajo reguladas en los artículos 80 y siguientes del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y que pudiesen determinar que el resultado de la cuota tributaria correspondiente a la declaración del impuesto resulta ingresar, tanto en los supuestos de tributación individual como en los casos de tributación conjunta. Asimismo, otro de los requisitos es que no exceda de 30.000 euros el importe en conjunto que se encuentre pendiente de pago para el solicitante, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, de las deudas de derecho público gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por los órganos u organismos de la Hacienda Pública Estatal. Que la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas se presente dentro del plazo voluntario de autoliquidación e ingreso, sin que pueda fraccionarse el ingreso derivado de autoliquidaciones complementarias presentadas con posterioridad al 30 de junio de 2021 o día inmediato hábil posterior para el caso de ser inhábil. Asimismo, el pago del fraccionamiento solicitado se efectuará en 6 fracciones con vencimientos los días 20 de cada mes, siendo el primero el día 20 de julio de 2021, no devengándose intereses de demora durante dicho fraccionamiento ni será necesario la aportación de garantía. La presente orden ha entrado en vigor el mismo día de su publicación, 7 de abril de 2021. ¿Qué más nos trae, María Ángeles? Ley 4/2021 de 12 de abril, por la que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena
que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. La presente ley regula un permiso retribuido recuperable para todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración del estado de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Es de carácter obligatorio y limitado en el tiempo para todo el personal laboral por cuenta ajena que preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las actividades no esenciales calificadas como tales. Quedan exceptuados de la aplicación de la presente ley las personas trabajadoras que tengan ya su contrato suspendido y aquellas que puedan continuar prestando servicios a distancia. La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2021. Deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima de 7 días, o en su defecto la comisión representativa de estas, y en ningún caso podrá suponer ello el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo. Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable regulado en este artículo podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. Aquellas personas trabajadoras del ámbito de transporte que se encuentren realizando un servicio no incluido en esta ley en el momento de su entrada en vigor, iniciarán el permiso retribuido recuperable una vez finalizado el servicio en curso, incluyendo como parte del servicio, en su caso, la operación de retorno correspondiente. Podrán continuar las actividades no incluidas en el anexo que hayan sido objeto de contratación a través del procedimiento establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, dictándose instrucciones y resoluciones necesarias para mantener el funcionamiento de los servicios que se consideren esenciales. El permiso retribuido recuperable regulado en esta ley no resultará de aplicación a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Esta ley entrará en vigor el 13 de abril, mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, he escuchado que se ha adoptado alguna que otra medida complementaria en el ámbito laboral. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Puedes indicarnos muy brevemente en qué consisten? Pues sí, Juanma, has escuchado bien. Pues mira, estas medidas se han aprobado con la Ley 3/2021 de 12 de abril, todo ello también para paliar los efectos derivados del COVID-19. Se estructura en 5 artículos, 4 disposiciones adicionales y 2 disposiciones finales. Esta ley busca establecer instrumentos tendentes a garantizar la aplicación efectiva de los servicios que resultan esenciales en las circunstancias actuales, al objeto de dar una respuesta adecuada a las necesidades de atención sanitaria y social, proveyéndose que durante la vigencia del presente estado de alarma y sus posibles prórrogas, los centros, servicios y establecimientos sanitarios como hospitales, ambulatorios, centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, como residencias y centros de día, ya sean de titularidad pública o privada, o cualquiera que sea su régimen de gestión que determine el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 como servicios esenciales, mantengan su actividad y el empleo, no pudiendo tramitar ERTE. Se establecen medidas extraordinarias para la protección del empleo, la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada prevista en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo. No se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
Se prevén medidas que permitan proporcionar un equilibrio entre los recursos del sector público y las necesidades de respuesta de la empresa y las personas trabajadoras afectadas, agilizando la tramitación y abono de prestaciones por desempleo. Introducción de mecanismos para la interrupción del cómputo de la duración de los contratos que, ante dichas circunstancias, no puedan alcanzar el objeto para el que fueron suscritos. De esta forma, se consigue garantizar que los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo y de interinidad, puedan alcanzar su duración máxima efectiva, desplegando plenos efectos en cuanto a la prestación de servicios, la formación que llevan aparejada y la aportación a la actividad empresarial durante el tiempo inicialmente previsto, de tal forma que la situación de emergencia generada por la crisis sanitaria no prive a la empresa de su capacidad real para organizar sus recursos. Se clarifica que la duración de los expedientes de regulación de empleo solicitados por fuerza mayor no podrán extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19, entendiéndose que su duración máxima será la del estado de alarma, conforme a lo previsto en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, así como de sus posibles prórrogas. Esta limitación resultará aplicable tanto en aquellos expedientes respecto de los cuales recaiga resolución expresa, como a los que se han resuelto por silencio administrativo, con independencia del contenido de la solicitud empresarial concreta. Se implementan mecanismos de control, se incluye un régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas con el fin de evitar el uso fraudulento de los recursos públicos. De esta forma, las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a sanciones correspondientes, siendo sancionable igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas en relación al empleo que no resultaran necesarias o que no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina. Deber de colaboración de la entidad gestora de las prestaciones por desempleo con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, debiendo notificar a tal efecto a esta última los supuestos en los que apreciase indicios de fraude para la obtención de las prestaciones por desempleo. ¿Algo más que quieras añadirnos en relación a dicha Ley 3/2021 de 12 de abril? Se incluye la modificación del artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020 de 12 de marzo, al objeto de ampliar la tramitación de emergencia para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que precise la Administración General del Estado para la ejecución de las medidas que sean necesarias para hacer frente al COVID-19. Asimismo, se prevé la posibilidad de que el libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genera la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente al COVID-19 pueda realizarse a justificar. Por otra parte, también se modifica, con la finalidad de hacer más efectiva la contratación, los libramientos de fondo, así como los pagos en el ámbito de la Administración en el exterior, para facilitar las medidas que se adopten por la misma frente al COVID-19. Y se excluye de la facturación electrónica las facturas emitidas por proveedores no nacionales radicados en el exterior que correspondan a expedientes de contratación. Todo ello en aras de hacer más eficaz la tramitación de la contratación por parte de la Administración en el exterior, facilitando con ello el comercio. Esta ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, 13 de abril. Asimismo, hay que señalar que los artículos 2, medidas extraordinarias para la protección del empleo, y artículo 5, interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales, mantendrán su vigencia hasta el 31 de mayo de 2021. Juanma, eso es todo por hoy. Nos vemos nuevamente, como siempre, a finales de mes. Hecho, nos vemos a finales de mes, que siempre es un placer compartir espacio contigo. Nos despedimos ya por hoy, no sin antes recordar que desde nuestra página web, cafejurídico.es, puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube y así hasta más de 35. Nos escuches desde donde nos escuches, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo martes donde, un día más, acompañados de un café,
nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, a cuidarse mucho y adiós.